lo del problema del paracaidista y eso. Pero Ah, sí, sí muy está. bien. Muy bien, entonces sí veniste. ¿Sigues en Tequis? Sí, sí, acá ando todavía, Muy bien, qué a gusto. cómodamente en mi casa. Ya sé, qué bonito, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿por qué? Yo me quedé en espera de la invitación a tu rancho y al jaripeo y todos. Pues ya no hay nada, profe, todavía. Mm. Todavía no hay nada. Bueno, Ya cuando haya, ya lo ok. invito. Bueno, órale pues. Yo ya, pero creo que me vacuné con la vacuna más chafa de todas. Pues la Cancino, la que le dieron a los profes. Bueno, de eso a nada, la verdad es que, pues, bueno, pero sí, como que va a hacer falta que nos volvamos a vacunar, supongo. No te aceptan en ningún país esa vacuna, entonces vamos a tener que volvernos a vacunar. Y sí me puse mal, o sea, sí me hizo efecto. Bueno, ok. Entonces, nada más para resumir y para concluir la idea de la clase pasada, pues me gustaría, otra vez, a ver, si vieron la diferencia entre las dos cosas que hicimos, ¿verdad? O sea, por un lado, resolvimos el problema analíticamente. Lo que vamos a llamar analíticamente es que, pues realmente hicimos una técnica en la cual nos está quedando una fórmula exacta, sin ningún error. Aquí no hay ningún error ni nada, es tal cual la fórmula. Y por otro lado, nosotros hicimos una fórmula que nos va a dar un valor aproximado de la solución, ¿verdad? Entonces, estos son básicamente los dos caminos matemáticas que podemos tomar en muchas situaciones, pero lo ideal, obviamente, es tomar el camino exacto, ¿no? El camino analítico, pero por muchas razones, como les comentaba al principio, pues puede suceder que o no exista un camino analítico, y no porque, les digo, no porque alguien no se haya puesto a hacerlo, sino porque a veces no se puede. Entonces puede ser que no haya camino analítico y entonces hay que irnos por la única ruta alternativa que tenemos, que es la del análisis numérico, o porque a lo mejor la situación en la que estamos trabajando nada más amerita una aproximación, o sea, que realmente sí existe un método analítico, pero puede ser que ese método analítico sea muy tardado, sea muy poco práctico a la hora de programarse, etcétera, y a lo mejor no me va a servir absolutamente para nada. Imagínense, por ejemplo, que de la nada alguien, un matemático o un científico, descubriera una ecuación para modelar el clima, así exacto, perfecto, o sea, que me diga exactamente lo que va a pasar mañana en el clima. Supónganse que eso es posible. Pero a la hora de él hacer su planteamiento o su modelo, resulta ser que necesita meterlo a una computadora para resolver el sistema o el modelo, y resulta ser que la computadora se tarda 48 horas para poderte dar una respuesta, porque el modelo es muy pesado y el procedimiento es muy pesado, y así pasa, ¿eh? Muchas veces por eso es que las grandes universidades tienen sus computadoras superpoderosas, casi llegando a computadoras cuánticas, justamente para resolver procesos de ese estilo, ¿no? O sea, tratan de no perder la parte analítica, pero muchas veces necesitas un poder de cómputo grandísimo. Entonces, imagínense que este modelo te predice para mañana, pero se tarda 48 horas la computadora en resolvértelo. Pues ya para qué no me sirve. O sea, es un modelo que a pesar de que es exacto, pues no sirve de nada porque no me está diciendo cómo predecir el clima. O sea, no tengo la forma de resolverlo a tiempo para poder predecir el clima. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues cuando eso pasa, pues dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a dar una aproximación. Nada más, o sea, si queremos ser prácticos, pues a lo mejor con un pequeño error sale, ¿no? Y ya es ahí cuando tomas el segundo camino, el del análisis numérico. Y si se dan cuenta en este ejemplito muy particular, en ambos casos, cuando a mí me preguntaban la velocidad en el tiempo uno, pues realmente salió muy parecido, ¿sí o no? De hecho, los dos primeros decimales son exactos.
Y acá, en el tercer caso, en el caso de la velocidad 2, pues realmente también salió, o sea, me equivoqué por 0.01. Fue muy poquito. Que a lo mejor para un paracaidista, pues le da igual que le digas esta velocidad o le digas esta velocidad, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Qué haríamos? Aquí vamos a ver una situación interesante. ¿Por qué es que decidimos que el siguiente tiempo del 0 fuera el 1? Esa es una pregunta bien interesante, porque en ningún lado del modelo, o sea, aquí me dice que es el tiempo siguiente va a depender del tiempo anterior. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de los valores del tiempo anterior. Pero ¿en qué momento decidimos que el tiempo anterior al 1 era el 0? A lo mejor porque estamos como muy acostumbrados a los números naturales y dices, es que antes del 1 va el 0. Pero ya viéndolo como los números reales, realmente el 1 no tiene un antecesor, ¿verdad? O sea, pudo haber sido 0.5 o pudo haber sido 0.25 o sea, estamos de acuerdo que eso del antecesor es un poco subjetivo, ¿no? Deja como a la interpretación de que, pues bueno, y aquí funcionó a lo mejor relativamente bien decir, pues que el tiempo 1 el antecesor del tiempo 1 fuera el tiempo 0, porque el tiempo 0 sí sabíamos cómo se comportaba, porque sabíamos que la velocidad en el tiempo 0 es 0. Ahora, ¿qué pasaría si suponemos que el antecesor del 1 es el 0.5? O sea, que vamos a pensar en el tiempo de 0.5 en 0.5 en 0.5. Entonces, para poder calcular a B1, digamos, aquí le voy a poner una nota, vamos a ponerle nota. Esto es considerando intervalos de tiempo de un segundo, ¿no? O sea, o de una unidad de tiempo, ¿sí? Gracias o sea, nosotros estamos considerando así nuestros tiempos de que el sucesor del 0 es el 1, y luego el 2, y luego el 3, y luego el 4. Pero si cambiamos este intervalo del tiempo y decimos, no, pues, ¿sabes qué? Yo quiero que vayamos de 0.5 en 0.5. Bueno, pues realmente la fórmula aquí no me dice cómo tengo que partir el tiempo. Pues dale. Entonces, a ver, vamos a hacer el experimento. Otra vez, sabemos que la velocidad en el tiempo 0, pues ya sabemos que es 0. Ahora, a mí me preguntan la velocidad en el tiempo 1, pero contemplando lapsos de tiempo de 0.5. Entonces, si vamos a contemplar lapsos de 0.5, ¿qué tengo que hacer antes de calcular el tiempo 1? Pues voy a tener que calcular qué velocidad llevaba cuando a los 0.5 segundos, y ya con esa información, entonces voy a poder calcular el tiempo en V1. Entonces, a ver, apóyenme. Para V0.5, ¿cuánto valdría? ¿Cómo sería la fórmula? Entonces, a ver, según nuestra fórmula es el tiempo anterior. ¿Quién es el tiempo anterior a 0.5? Pues ahora sí 0, ¿no? Entonces dices, es V de 0 más 9.81 multiplicado por el intervalo del tiempo. En este caso, ¿cuánto hay de diferencia entre 0 y 0.5? Pues 0.5 dividido entre es 0.1, que era nuestra C, nuestra masa, que eran los 100 kilos, multiplicado otra vez por el lapso del tiempo, 0.5 más 1. ¿Y esto cuánto nos queda en nuestra calculadora? Recuerden que esto de aquí va a ser 0. ¿Qué nos queda? 4.9025. 4.95. Díganme más decimales. No, 90.25.48. 90.25.48. Ok, va. No, desde el inicio. 90.25.48. 90.25.48. ¿Así? Sí. Ok. Y ya en B1, ahora sí, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues dices, es el tiempo anterior
que sería el tiempo en el 0.5 más 9.8 por el intervalo del tiempo sobre el coeficiente del aire entre la masa del objeto por el intervalo del tiempo más 1. Y todos estos cálculos, ¿cuánto nos quedan? Recuerden que este es lo que acabamos de calcular en el paso anterior. $9.802647. 47. A ver, vamos a compararlo con lo que nos está saliendo acá. A ver, ¿cuál de los dos resultados? No sé si se alcanza a ver, pero este es el resultado correcto, ¿no? El que no hay ningún error. 9.805096. ¿Cuál estuvo más cerca? ¿El que hicimos de aproximación con lapso de un tiempo de un segundo o el que lo decidimos partir en 0.5? ¿Cuál de los dos resultados está más cerca de ser el correcto aquí? El que tiene intervalos más cortos. El de 0.5, estamos de acuerdo, está más cerquita porque aquí el 26 aproxima mejor al 50 que el 0.1. O sea, agarramos un poquito más de exactitud, ¿verdad? Y de precisión. Entonces, dices, pues parece ser que dividirlo en lapsos de 0.5 funciona un poquito mejor. A ver, ya por último, díganme cuánto vale en el caso de 1.5, que sería el siguiente lapso de tiempo, y ya con eso podríamos calcular cuánto valen 2, ¿no? Entonces, la fórmula es igual, ¿no? Es exactamente, tiene la misma estructura, igualita, igualita, nada más que lo que va cambiando es este número, ¿no? Porque este se queda igual, el lapso de tiempo es igual, estos dos son constantes, el lapso de tiempo también sigue siendo 0.5, 1. Se dan cuenta que la fórmula lo único que cambia es esto de aquí, eso es el que va cambiando. Se va sustituyendo, de hecho, el anterior, ¿no? Este de aquí se sustituye acá. ¿Cuánto nos quedaría en el 1.5? 14.700297. 14.900297. Y ya con este valor podemos encontrar qué velocidad lleva en el segundo 2. $19.5954. 19.5954. Sí. Ok. A ver, comparamos. Es que aquí no me acuerdo cuánto nos dio realmente. Nos faltan como más decimales aquí. A ver, rápidamente hagan ese cálculo. Recuerden que el B1 valía esto. Entonces pónganselo aquí, sustituyanlo, nada más que el lapso de tiempo es 1, la diferencia. Nada más para comparar el resultado que nos está dando con 0.5 y el resultado que nos está dando con el 1, con lapsos de un segundo. Sigue 0.5. 19.5905. 0.5. Ok, pregunta, ¿cuál está más cerca del resultado correcto? Recuerden que el resultado correcto es 19.6003. ¿Cuál de los dos resultados está más cerca de ser el correcto? El de intervalos de 0.5, otra vez. ¿Por qué creen que este tiene mayor precisión que este? Mayor exactitud. ¿Por qué partir los intervalos de 0.5 me da mejores resultados que esto? Partirlos de 1. ¿Y qué pasaría si yo ahora decido partir el tiempo a la mejor de 0.2 en 0.2? ¿Creen que tenga mayor Sí. exactitud? Sí. 0.1 en 0.1 Sigue algo así Y- como el principio del cálculo integral. O sea que cuando tratamos pues de aproximar, por ejemplo, el área abajo de la curva, pues no es lo mismo hacerlo por una suma de Riemann
y entre más intervalos hacemos, pues más exacta va a ser nuestra sumatoria, a que si usamos una integral en la que sumamos una infinidad de puntos. O sea, ¿podría ser algo parecido? Sí, de hecho, la justificación está precisamente en la aproximación que hicimos. ¿Sí se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la derivada era el límite? Pero eso del límite, pues, me causaba conflicto y preferí mejor quitar el límite, ponerle un más o menos y decir que la derivada es más o menos esto, ¿se acuerdan? ¿En qué momento es que estas cosas se van a parecer cada vez más? Pues se van a parecer más cuando ¿qué? Cuando TI se aproxime cada vez más a TI más 1. O sea, que el lapso del tiempo sea cada vez más pequeño. O sea, si yo no le hubiera quitado el límite, esta fórmula me hubiera quedado exacta, que de hecho fue lo que hicimos en el paso analítico. Pero como yo decidí quitar el límite para no meterme en problemas, en la parte de ecuaciones diferenciales, y le puse un más o menos, esto es más o menos esto, pues para que tenga una cierta exactitud, pues lo que tengo que hacer es que los intervalos de tiempo no sean muy grandes. Porque la idea de donde salió esto es que estos lapsos de tiempo cada vez sean más pequeños. Entonces, no hay así como un intervalo de tiempo que yo te diga, hazlo con el 1 o hazlo con el punto 5 o hazlo con el... Eso dependerá del problema, dependerá de las circunstancias, del experimento, de muchas cosas. Pero eso es una decisión de la persona, o sea, no es como que está escrito que lo tienes que hacer a fuerzas con intervalos de tiempo de 1, ¿no? Eso dependerá del problema y de lo que se pida. Ajá. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que de donde salió la aproximación, pues mientras más cerca mientras más corto sea el periodo de tiempo que te tomes, pues mejor va a ser la aproximación. Tiene sentido, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces esto lo vamos a retomar un poquito más adelante, porque una cosa es que estemos conscientes de que va a haber un error. Aquí estamos conscientes de que hay un error porque estamos usando una aproximación. Pero la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el error? ¿Podemos tener un cierto control sobre el error? ¿Podemos manipularlo? Podríamos decir, es que ¿sabes qué? Me va a servir que haga intervalos de tiempo de 0.001 porque mi problema que me están dejando requiere cierta exactitud en los datos, a lo mejor requiere que los 5 primeros dígitos sean igualitos tanto para la respuesta aproximada como para la respuesta verdadera. O sea, se dan cuenta que una cosa es aproximar y decir, pues es más o menos, y otra muy diferente es decir, me estoy aproximando, pero además te puedo decir el error, más o menos el error que tengo, de qué orden es mi error, es bueno o es malo, puedo optimizarlo, etcétera. O sea, todo eso, todas esas preguntas es lo que vamos a contestar en este curso. Entonces, no nada más es de dar métodos por dar y que, mira qué bien se aproxima. No, además hay que dar ciertos criterios para controlar nuestros métodos, o sea, para decir, sí va a funcionar con este error más o menos. ¿Sí? ¿Dudas? Creo que, bueno, o sea, puede regresar otra vez a cuando lo pasó a la ruta alternativa. O sea, bueno, regresarse poquito, ándale. Ahí, es que ahí como que me perdí un poquito. ¿Qué fue lo que hizo al final? Sí, ve que primero hicimos todo lo que era con ecuaciones diferenciales, o sea, la parte Sí, analítica, y sí, luego esto. dijo, pues miren, vamos a seguir una ruta alternativa. Ahí luego me perdí un poquito de cuál era la ruta, o sea, sí vi que hizo la ruta alternativa, pero ya al final no alcancé a notar dónde hizo sus cambios. O sea, el parteaguas fue esta Ajá, fórmula, ¿no? Aquí, esto lo sacamos del experimento, ¿no? Así planteamos sí, nuestro problema. Y luego dijimos, aquí tenemos dos rutas, o resolvemos la ecuación diferencial, o lo que hice fue que esta diferencial, o sea, esta derivada, lo que hice es quitarla, así porque me estorbaba, y en lugar de ella puse la definición de la derivada, que es justamente donde estábamos platicando acá.
Ah, Y ok. eso desembocó en que ya quité la derivada, me quedó esto de aquí, y ya nada más lo único que hice fue despejar el tiempo, la velocidad en el tiempo siguiente, y eso quedó en función de la velocidad en el tiempo anterior. Eso fue lo que pasó. Ah, vale, vale, vale. Ah, muchas gracias, profe. Es que Sí, me había perdido ahí. Una ok. disculpa. Bueno, entonces, aquí les digo, la moraleja es que parece ser que mientras más los intervalos de tiempo sean más cortos, parece ser que vamos a tener una mejor aproximación, pero hay algo que a lo mejor no estamos viendo que también podría salir mal. Y ahorita vamos a platicar de ello. Dices, parece ser que en teoría, mientras más corto el tiempo de aproximación, entre los lapsos de tiempo sean más cortos, mejor será la aproximación. Pero hay un pequeño detalle, ¿no? En esa lógica. ¿Cuál sería el pequeño detalle? Dices, porque a lo mejor podríamos tomar intervalos suficientemente pequeños. ¿Cuál es la desventaja de eso? ¿Quién ve la desventaja de ese razonamiento? Pues puede haber cambios en el comportamiento. No. No, el comportamiento va a ser igual. Ah, ok. Yo Sería le veo, más trabajo estar exacto, sacando tantos intervalos. esa es una desventaja, grandísima desventaja, ¿no? O sea, si yo quiero exactitud, pues dices, ok, pues pon intervalos de 0.01, ¿no? Seguro va a tener mucha exactitud, pero el problema es que, ¿qué? Pues que voy a necesitar mucho trabajo, tan solo para llegar al tiempo 1, ¿cuántas aproximaciones voy a necesitar? Pues voy a necesitar 1000, ¿sí o no? Y eso es mucho trabajo, incluso para una máquina, ¿no? Suponiendo que esto lo puedo programar, hacer 1000 procesos, o sea, un bucle, un ciclo de 1000, está pesado. Entonces se dan cuenta que hay que encontrar un equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio entre qué tan exacto lo quiero y cuánto se va a tardar mi proceso en realizarlo. Porque no tiene nada de sentido decir, pues ya con eso, con que te tomes intervalos suficientemente pequeños vas a tener una buena exactitud. Sí, pero a ver, espérate, ¿cuánto tiempo me va a tardar en eso? ¿No? Esa es una desventaja. Segunda desventaja, que a lo mejor no habían visto, es que como estamos ocupando los valores anteriores, si se dan cuenta que para calcular necesitamos el valor anterior, y este valor anterior tiene un pequeño error. Pequeñísimo a lo mejor, pero tiene un error. Puede ser que este error se vaya propagando a lo largo de las fórmulas, ¿verdad? O sea, a lo mejor aquí para acá, a lo mejor dices, es pequeñísimo el error. Pero a lo mejor de aquí para acá, ese pequeñísimo error más el pequeñísimo error de acá, ya es 2 veces el error, y 3 veces, y 4. Y a lo mejor, si a mí me preguntan el tiempo 100, de tantas iteraciones que hice y cada una tenía su error, pues como que puede ser que todos esos errores al final desemboquen en un error enorme. A eso se le llama la propagación del error. Y hay que tener cuidado también con cómo se propaga el error en nuestros algoritmos, ¿verdad? Y además hay otro error que no hemos estado viendo todavía. Otro error que podríamos tener es el error de redondeo. ¿Qué es el error de redondeo? Pues ustedes bien, si yo no les hubiera pedido más dígitos aquí, ustedes se hubieran quedado con 4.90, ¿no? Así me lo dijeron al principio. Y ese 4.90 lo hubieran sustituido acá. O sea, a pesar de que esto ya está mal, porque tiene un pequeño error, y todavía le quitas los dígitos, pues olvídate, vas a tener todavía un error más grande. Entonces, sí se dan cuenta que hay muchas cosas que pueden salir mal en los métodos de aproximación. Muchas cosas que considerar. Y todo eso es lo que hace el análisis numérico. Tratar de tener un cierto control sobre las técnicas. Y aquí no hay respuestas certeras ni contundentes. O sea, no es como que te pueda decir, este método siempre va a funcionar. No, o sea, hay que tener cuidado, hay que ver las condiciones, hay que ver el tipo de error que vamos a tener, bla, bla. O sea, hay muchas cosas que hay que tener en consideración. Por eso es que el análisis numérico es un poco de casos, de interpretaciones, o sea, no es tan certero como las matemáticas a las que estamos acostumbradas.
pero pues vamos a tratar de darle la mayor certidumbre y la mayor exactitud que se le pueda dar, sin perder el enfoque del tiempo de ejecución, etc. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar a platicar sobre el error. ¿Ok? Antes de pasar a otros métodos y a ver qué tanto podemos hacer con el análisis numérico, primero vamos a explicar las bases, ¿no? Vamos a explicar esta cosa que se llama el error, vamos a definirlo y vamos a ver algunas cosas que hay que tener en consideraciones con los errores. ¿Ok? Entonces, comencemos con la teoría de errores. Ya les mandé el libro, ¿ya lo vieron? El libro y la presentación. ¿No se los mandé por WhatsApp? No. No. Ah, bueno, ahorita se los mando. No sé por qué no se los mandé, debería de habérselos mandado. Ok, ok. Bueno, pues entonces vamos a ver teoría de errores. Bien. Primera pregunta. ¿Ustedes qué creen que sea un error? ¿Cómo podríamos definir un error? ¿Siempre los errores están mal? ¿De qué punto de vista? ¿Sí? ¿No han escuchado esas frases motivacionales que dicen de los errores es de lo que más se aprende o cosas así, ¿no? Eso creo que no tiene, en ese sentido, como que no tiene connotaciones malas, ¿no? O sea, como que te tratan de decir de que si cometes un error, no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? O sea, como que date la oportunidad de aprender de él, cosas así de ese estilo motivacionales, ¿no? Este, entonces, ¿cómo podríamos definir un error? Cuando se obtiene un resultado que no es el esperado. Esa es una muy buena definición, ¿no? Suena bastante bueno. O sea, dices, un error es la diferencia entre lo que obtuve y lo que esperaba obtener, ¿no? Eso puede considerarse como un error. Y ahí no hay una connotación negativa realmente, ¿no? O sea, tú esperabas algo o algo verdadero, tú esperabas algo verdadero, obtuviste algo diferente, pues la diferencia entre esas dos cosas es tu error, ¿no? Es lo que te equivocaste, vamos a decirlo así. ¿No? Es una buena definición, diría yo. Obviamente, hay errores que son cuantificables y hay errores que no son cuantificables, ¿verdad? ¿Cuáles son los errores cuantificables? Pues los que podemos medir de alguna manera, los que les podemos asignar un valor numérico y de ahí decidir cuánto fue el error, ¿no? Entonces, y hay otro tipo de errores que son los errores cualitativos, ¿no? Que no se pueden cuantificar. Por ejemplo, no sé, cuando andas con una persona, ¿no? Y después cortan y dices, fue el peor error de tu vida, ¿no? Perder tu tiempo con él y quién sabe qué tantas cosas luego dicen. No es cuantificable. No podemos cuantificar ese error, ¿verdad? Por lo tanto, tampoco podríamos decir que es el peor error que has cometido en tu vida, porque no lo puedes cuantificar. ¿Sí o no? Sí. O escoger una carrera como biomédica y en cuarto semestre darte cuenta que no era lo que querías, lo puedes considerar como un error, ¿verdad? Pero es un error que tampoco puedes cuantificar. Bueno, a lo mejor lo puedes cuantificar con el tiempo perdido, ¿no? Pues es que perdí 2 años de mi vida. O puedes cuantificarlo, no sé, si hubiera un parámetro para el estrés que te causó. Como una persona normal tiene ciertos parámetros, pues bueno, la carrera me subió a tantos parámetros, pues eso
ese fue el error que tuve, ¿no? Pero realmente cuando hablamos así, coloquialmente, de esos errores, eh, denotamos que no era lo que queríamos, pero no hay forma de realmente cuantificar eh, cuánto nos distanciamos de lo que realmente queríamos, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, en la vida y en los modelos, va a haber errores tanto cualitativos como cuantitativos. De los dos errores va a haber. Pero obviamente sobre los cualitativos no podemos hacer gran cosa. Realmente no podemos controlar los errores cualitativos. O sea, no podemos decir, ay, en un experimento, lo mejor posible en el laboratorio, con las condiciones ideales, de todas maneras hay un error, ¿no? Puede haber un error humano, puede haber un error de una pequeña fuga que no te diste cuenta. O sea, hay muchas cosas que pueden salir mal o muchas cosas que pueden distorsionar el resultado que tú querías, pero es un error que no, simplemente no tenemos control sobre él y no podemos cuantificar. Pero hay otros errores que sí podemos cuantificar, como es el caso, por ejemplo, del error del paracaidista. En este caso, como nosotros estamos trabajando con velocidades y las velocidades les podemos asignar un número, le podemos asignar valores numéricos, entonces podemos decir que podemos cuantificar el error. Podemos decir más o menos cuánto nos equivocamos. ¿Sí? Entonces, como que vamos a empezar desde ahí. Vamos a empezar con que hay dos tipos de errores. Hay un error cualitativo y hay un error cuantitativo. En este curso únicamente vamos a hablar de los errores cuantitativos, pues es que es análisis numérico, es todo lo que se puede contar, pues sobre eso vamos a trabajar. Lo cualitativo lo vamos a dejar aparte, ¿ok? Eso ya, eso no, pues matemáticamente no hay mucho que hacer, ¿no? Contra los errores cualitativos, perdón, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Y entonces, hablando de errores cuantitativos, podemos clasificarlo en dos grandes errores. Dos grandes errores que podemos encontrarnos en la parte cuantitativa. Estos dos grandes errores son el error de redondeo y el error de truncamiento. Dos errores que vamos a estar trabajando a lo largo del curso y que ambos errores los vamos a tratar de cuantificar, de controlar, de decir qué tan malo es mi error. ¿Vale? Entonces, comenzando con el error de redondeo. ¿A qué le suena ese de error de redondeo? Pues cuando quitas cifras, o sea, para no poner el número completo, pues lo dejas en 4 cifras y te olvidas de todo la parte más chiquita. Sí, ¿verdad? O sea, el error de redondeo es algo con lo que hemos vivido básicamente toda nuestra vida. Desde que aprendimos a dividir, desde ahí empezaron nuestros errores de redondeo, ¿no? Que nos decían en la primaria, pues ahí ponle nada más un decimal o ponle 2 decimales y ya, esa es tu respuesta. O incluso tan sencillo como pensar en la fracción un tercio, ¿no? O sea, pensar en la fracción un tercio, eh, cuando ya lo pensamos en una computadora o lo tratamos de programar en una computadora el número un tercio, ya ahí va a haber un error de redondeo, porque es imposible que la computadora guarde el 0.33333 hasta el infinito porque la memoria de la computadora es finita. De hecho, siempre que trabajamos con pi o con cualquier número irracional, siempre vamos a trabajar con un error de redondeo, siempre. Es imposible no trabajar con un error de redondeo. Incluso en las matemáticas perfectas, bueno, obviamente en las matemáticas perfectas tenemos el símbolo pi con el cual lo vamos arrastrando y ya con eso no perdemos, no tenemos ese error de redondeo. Pero en el momento en que pi le damos ese valor de 3.14159, bla, 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 en ese momento ya estamos cometiendo un error de redondeo. Sí o sí. Entonces, el error de redondeo es algo que hemos vivido con él toda nuestra vida, pero hasta este momento le vamos a tomar una importancia a ese error. ¿Qué tan malo hemos, todo este tiempo que hemos trabajado con ese error, qué tanto nos hemos equivocado? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué tanto hemos errado realmente? ¿Realmente es importante? ¿No es importante? Eso es lo que vamos a platicar. Entonces, para el error de redondeo, pues una cosa importante, si ya sabemos que lo vamos a cometer, o sea, si vamos a trabajar con pi
en la práctica, ¿no? O sea, que a mí me dan un círculo y me dicen, saca el área del círculo, pero lo quieres numéricamente porque no te sirve que te diga 2pi, sino que lo quieres numéricamente porque vas a poner, no sé, una plancha de cemento o lo que sea, y tú quieres saber realmente cuántos metros cuadrados tienes, entonces no te sirve mucho en la práctica decir 2pi, ¿no? Entonces tienes que dar un número. Entonces tienes que estar consciente de que vas a cometer un error de redondeo. Y la pregunta sería, bueno, ¿cuánto me puedo equivocar? O sea, ¿cuánto hay que me puedo equivocar sin que realmente afecte al experimento o al problema que estoy trabajando? Y aquí el libro pone un ejemplo bastante ilustrativo, ¿no? Te dice, imagínate que tú vas en tu automóvil y pues vas manejando, tenemos lo que es el odómetro, perdón, el velocímetro, que realmente no es velocímetro, ¿no? Porque recuerden que la velocidad es un vector que lleva magnitud y sentido, entonces, y dirección. Entonces, en este caso, pues esto nada más mide la rapidez. No sé, vamos a llamarle velocímetro, pero realmente no mide la velocidad, mide la rapidez. Bueno, cuando uno va manejando y ve su velocímetro, pues normalmente, no sé ustedes, pero normalmente yo cuando veo el velocímetro, no me fijo si voy a 42 kilómetros por hora. Me fijo, voy a 40 kilómetros por hora o voy a 50 kilómetros por hora o a 60, o sea, como que mi mente lo va partiendo de 10 en 10, ¿no? O sea, es como muy, muy raro que realmente alguien diga, ay, es que voy a 123 kilómetros por hora. No está. Y es todavía más extraño que alguien diga, voy a 123.5 kilómetros por hora. O sea, eso sí, ya estamos de acuerdo que nadie lo hace. Entonces, este es un ejemplo de que nosotros estamos redondeando nuestra velocidad, nuestra rapidez en el carro, pero que nadie se muere por haberle redondeado eso, ¿sí? O sea, en la práctica, da igual si ibas a 40 kilómetros por hora o ibas a 42 kilómetros por hora, en la práctica, a menos de que te vayan a multar, ¿no? Si te multan, entonces sí, la pistola con la que sacan la velocidad, esa te da hasta los decimales, ¿no? Te dicen, ibas a 123.75 kilómetros, entonces si la máxima velocidad era 120, pues sí, ya te multaron, ¿no? Pero en la práctica realmente nadie se fija en tanta exactitud de la velocidad a la que uno viaja, ¿verdad? Entonces, este ejemplo lo digo para que vean que a veces tanta exactitud no es necesaria. No necesitamos estar tan cerca del resultado verdadero para poder vivir, ¿no? Vamos a volvernos a conectar porque ya se va a cortar esta sesión. En la misma liga. Entonces, pues bueno, habrá situaciones en la cual necesitemos exactitud y habrá otras en las donde, o sea, no habrá a lo mejor no necesitemos tanta exactitud, ¿verdad? Entonces, como que la primera pregunta interesante al respecto del error de redondeo sería, pues, ¿cuántas cifras significativas necesitas para, para funcionar bien? Para que tu resultado tenga sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del velocímetro del carro, yo diría que las cifras significativas serían las decenas, ¿no? Para mí, las decenas es la cifra significativa cuando yo manejo. A lo mejor para algunos serán las unidades, ¿no? Y decir, no, pues, a lo mejor a mí sí me interesa saber que voy a 123, o sea, no es lo mismo ir a 123 que 120 para mí. Ah, bueno, está bien. Entonces, ahí podría cambiar la cifra significativa para ti como para mí, ¿verdad? Pero a lo mejor hay casos más extremos, ¿no? Habrá casos más extremos en los cuales dices, no, pues por ejemplo, para alguien que estudia nanotecnología, como bien dice su nombre, los nanotecnólogos trabajan con cosas del orden de los nanómetros, ¿verdad? Y en los nanómetros, pues ahí claramente está el orden, las cifras significativas que necesita un nanotecnólogo para trabajar, que son el orden de 10 a la menos 9. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok. Ustedes, los biomédicos, ¿con qué orden creen que van a trabajar el resto de su vida? Con el que o quede. 10 a la menos 6.
unos con los mili. Orden del 10 a la menos 6. Es una buena pregunta, ¿no? O sea, imagínense que ustedes van a hacer una prótesis y obviamente a la hora de la fabricación de la prótesis habrá errores de redondeo, ¿no? Pero ¿qué tanto te puedes equivocar en ese error? O sea, ¿qué tanto cambiará mucho la situación si haces una prótesis con 1 milímetro de diferencia del modelo original? Pues es que yo creo que va a depender justamente de lo que vayas a hacer. O sea, si lo que está haciendo una prótesis, pues yo creo que 1 milímetro o dos, pues no hay bronca, ¿no? Porque la piel es, pues es flexible. Pero, pues por ejemplo, si estás haciendo un biosensor, en la que ahí tienes tu enzimita, y si le metes un poquito más de, ay, no sé, todavía no vemos biosensores de edad, Pero lo digo igual. pero lo digo igual, pues no sé si le metes algo de lo que no debías y por un mililitro más, pues ahí tal vez sí se te muere, ¿no? Y echaste a perder 20,000 pesos de muestra. Entonces, Sí, quién sabe, quién sabe. O sea, yo creo sí, que sí ¿no? O sea, depende qué estés dependerá haciendo. del experimento que estés haciendo, ¿no? Igual a lo mejor, incluso en la misma prótesis, si trabajas en una prótesis de un brazo, a lo mejor como tú dices, la piel lo puede absorber, no pasa nada. Pero a lo mejor si es una prótesis De ojo. de ojo, ¿no? Ahí yo creo que 1 milímetro sí hace la diferencia totalmente, ¿no? No Sí. sé, yo no soy biomédico, pero supongo que sí debe de hacer la diferencia. Pues, por ejemplo, Entonces, uh-huh. No, las dime. prótesis dentales, o sea, Uh-huh. esas sí deben de ser como, o sea, si pierdes un diente, pues debes de saber qué quieres hacer, porque o primero te enderezan los dientes y luego te hacen la prótesis, o te hacen la prótesis directamente y ya no te los enderezan, porque por poquito que ya se te esté más grande la muela que te van a hacer o así, pues puede provocar molestias muy fuertes, porque pues te enchueca todo lo demás. Entonces ahí Claro. sí. Sí, ¿no? Hay sí, o sea, dependiendo del experimento, dependiendo de tus necesidades, habrá cifras significativas que habrá que tomar, ¿no? De hecho, hay, hay una, hay un ejemplo que me gusta mucho sobre cifras significativas, que también está padre, que es ¿cómo ustedes creen que funciona el GPS? ¿Alguna vez han preguntado cómo funciona un GPS? La verdad es que no, profe. ¿Ya ve? ¿Qué pasa con esa curiosidad? Con esa curiosidad de ingenieros. Bueno, De biomédicos, profe, no. pero son ingenieros. Los ingenieros deberían de tener un poco de curiosidad. Creo que si no mal recuerdo, lo vi en un programa cuando estaba niño, ¿Ok? era de que, por ejemplo, eran tres antenas Ujú. y, por ejemplo, ¿Tres o antenas sea, dónde? bueno, por ejemplo, teníamos un celular, ¿no? Y decía, pues, ¿dónde estoy? Ujú. Entonces, supongamos que con una antena, decían, pues está en el radio de esta antena. O sea, está, déjese lo digo. Oye, ¿y qué pasa si no tienes internet, por ejemplo, que vas en medio de la nada? Pues, El GPS también funciona, ¿no? Y no hay antenas cerca. Ah, ahí ya no sé. Sí, digo, hay muchas formas. Por ejemplo, Ajá. si ustedes han visto cuando se conectan a Google Maps y se conectan desde una red Wi-Fi, normalmente la exactitud con la que te dan tu posición es casi exacta. Pues dicen, es que tiene que estar aquí, ¿no? O sea, no hay mucho chiste ahí. Pero cuando vas en medio de la nada, imagínense, en medio de la montaña, y le preguntan, imagínate que descargaste, porque no sé si sepan, pero puedes descargar el mapa de Google Maps para no tener internet, descargas y de todas maneras tu puntito aparece ahí en el mapa. Bueno, imagínate que no te estás moviendo, que estás fijo, estás ahí en medio de la nada, así. Hay unos que utilizan sondeo por señales de radio. Ok, puede ser sondeo por señales de radio, esa es otra opción. Pero de hecho la idea original del GPS es por medio de una localización satelital, ¿no? De hecho eso es lo que significa GPS precisamente, ¿no? Global, Global Position Satellite, creo que dicen, ¿no? GPS. Este,
Entonces, originalmente, cuando se inventó el GPS, fueron por cuestiones militares, se usaban satélites para encontrar la geolocalización de los dispositivos, ¿no? Y una pregunta bastante interesante es que cómo por medio de satélites te pueden dar tu ubicación. Es una buena pregunta, ¿no? Porque normalmente en las películas y todo así siempre nos dicen, ah, es que un satélite te anda buscando. Sí, pero ¿cómo le hace el satélite para buscarme? O sea, que me toma foto o que se alinea conmigo, ¿qué onda? Me O sea, espía. ¿cómo le hace para localizarte un satélite? Esa es una buena pregunta, ¿no? Tal vez tiene mucho que ver con la palabra que siempre usan de que triangular. Ok, tiene que ver con un teorema de triangulación. De hecho, hay un teorema que dice que si tú tienes tres satélites y quieres localizar un punto en la Tierra, tres satélites es suficiente para hacerlo, ¿no? O sea, con tres satélites tú puedes localizar cualquier punto en la Tierra. Entonces, un satélite no es suficiente, ¿eh? Ojo, un satélite no es suficiente para determinar la localización de una persona. Siempre que uno usa un GPS, son tres satélites los que están funcionando mínimo, ¿no? Entonces, pues sí, necesitamos esa triangulación. De ahí sale justamente esa palabra, porque necesitamos tres satélites para poder localizar un punto. Pero eso todavía no responde a mi pregunta. O sea, imagínate que ya tienes tres satélites. Pues es Estos tres una, satélites, ajá. yo creo que es, bueno, no sé si usar la palabra creo. Me imagino que se refiere a que aproximan dónde estás, viendo qué tan lejos estás de cada uno. O sea, o Esa es sea, una buena conjetura. si Muy buena estás conjetura. cerca de un satélite y el otro ve qué tan lejos estás, pues ya entre los dos dicen, ah, pues mira, está medio cerca del mío y medio lejos del otro. Y pues, ay, no Pero sé ¿por qué cómo solo tres? explicarlo. ¿Por qué Ese no es un dos? teorema matemático. Es un teorema matemático que te dice que cualquier esfera se puedes mapear cualquier superficie en una esfera por medio de tres puntos. Es un teorema matemático y de hecho en eso se basaron. Puede A ser ver, ¿lo más, o sea, demuestra? ¿mande? ¿Lo demuestra? A ver. Ya que andamos Eh, curiosos. ya que andamos con eso, tiene que ver con un teorema que se llama el teorema de punto fijo y el teorema de Borsuk-Ulam. Son dos teoremillas ahí que hay que saber sobre topología para poder demostrar justamente ese hecho. Luego te paso un libro donde está demostrado eso, el problema de los tres puntos. Pero Va. bueno, supongamos que eso sí es cierto, ¿no? Supongamos que con 3 puntos podemos saber la localización en una esfera, ¿no? En este caso la Tierra. Bueno, es que la Tierra es isomorfa a una esfera, entonces por eso es que ya así como que es el mismo teorema, pero para cualquier superficie isomorfa a una esfera. Entonces, ya que supongan, esa idea que dijo Isaac, de que es que como que yo creo que el satélite se fija a qué distancia estás del punto, ¿no? Y entonces como que triangulan, o sea, los tres satélites hacen lo mismo, tratar de medir a qué distancia está ese punto, y entre los tres con una fórmula triangulan y ya dicen, ya sabemos dónde estás. Esa es como la idea, ¿no? Y suena totalmente lógico. Pero la siguiente pregunta es la que está bien interesante. ¿Cómo le hace un satélite para sacar la distancia que tiene el punto del satélite? No es como que saque una recta y dice, pues, una regla y dice, pues yo creo que son como 7,000 kilómetros, ¿verdad? Más o No, pues no, menos. más o menos, ¿no? No, entonces, o sea, ¿cómo le hace para medir? Fíjense, o sea, qué ingenio. No, bueno, o sea, la distancia entre los tres satélites, pues a lo mejor la puedes controlar. Bueno, dicho ni siquiera eso, o sea, es una pregunta bien interesante. ¿Cómo le haces para medir distancias de esa manera? ¿Tendrá que ver el tiempo que tarda en llegar la distancia? No, perdón, la señal. O ¿Tendrá que ver con sea, el tiempo? Sí, pues ajá, tal vez el teléfono lanza una señal y lo que se tarda de llegar la señal hasta el satélite, ¿podría calcularlo? pues es que siempre suponemos, o bueno, decimos que la comunicación es instantánea, pero la verdad es que aunque sean unos milisegundos, pues se tarda en llegar de tu, o sea, entre interlocutores, pues las señales se tardan un pequeño intervalo de tiempo. Entonces, me imagino que debe tener algo que ver con eso, ¿no? O sea, si
Ay, no sé, si las frecuencias y No, todo no, el sí, rollo. o sea, algo tiene que ver con la velocidad de las señales, ¿no? O sea, dices, es que si tú puedes controlar la velocidad de las señales, eh, podrías saber más o menos a qué distancia. ¿Pero por qué? Bueno, de hecho, la idea salió de una fórmula básica de la preparatoria. ¿Recuerdan ustedes que en la prepa nos dijeron que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo? ¿Se acuerdan? Eso suponiendo que, ¿qué? ¿Esta fórmula se vale? Que, Si solamente si qué. que la velocidad es constante, creo. Exactamente, ¿no? Solamente se vale si la velocidad es constante. Si no, no es válido. Entonces, supónganse, así como dijo Isaac, que ya después de muchos experimentos logran sacar la velocidad de, en la que le mandas las señales, ¿no? Pónganle, ¿a qué velocidad creen que se mande una señal? Pónganle un número. Yo creo que viaja más rápido que la velocidad del sonido. Esa es una buena pregunta. Yo digo que sí. ¿Sí? A ver, googleenlo. ¿A qué velocidad eh, viaja una... ¿Cómo se llama? ¿Qué frecuencia mandará? ¿Qué tipo de señal mandará? ¿Una radiofrecuencia? ¿Podrá? Pónganle... Sí, vamos a ver a qué velocidad viaja una radiofrecuencia. Yo googleé a qué velocidad viaja una onda de radio. Ujú. Sé que las ondas de radio viajan a 300.000 kilómetros por segundo, porque tiene una frecuencia más baja que la luz visible, pero pertenece al mismo espectro electromagnético y Ujú. puede viajar a través del espacio a la misma velocidad. Fíjense qué interesante. Entonces, para buena fortuna de nosotros, buena o mala, no lo sé, pero ahorita vamos a ver. Para buena fortuna o mala fortuna de nosotros, las radiofrecuencias viajan a la velocidad de la luz. Y afortunadamente, la velocidad de la luz es constante. Entonces esta fórmula aplica. Entonces si tenemos que esta cosa son 300.000 kilómetros por segundo y yo quiero saber la distancia, porque eso es el problema que estamos tratando, ¿no? Estamos tratando de sacar las distancias, pues con que yo cuente el tiempo que tarda en llegar y lo multiplico por la velocidad que viaja, pues ya voy a saber la distancia. ¿Sí estamos de acuerdo? Y aquí hay unas cosas que pueden ser objeto de discusión también, porque no sé si se han preguntado por qué es que la velocidad viaja siempre constante. ¿Por qué por qué la luz viaja de manera constante? Ya lo demostraron. La verdad, ahí sí le fallo, pues. No tengo ni idea. Si quiere lo googleo. Te voy a adelantar la respuesta. Es una convención. Es una convención creer que la luz es lo más rápido y que es una constante. Y esa convención la puso Einstein precisamente. Einstein fue el que dijo cuando empezó a desarrollar la teoría de la relatividad, dijo, voy a partir de la premisa de que la luz viaja de manera constante y es lo más rápido que se puede viajar. Y nada más porque Einstein lo dijo, así lo creemos y ya. Einstein no lo demostró. Entonces podemos estar viviendo en una falsedad, ¿saben? Podemos estar viviendo en la falsedad de que nada nos garantiza que realmente ni que haya algo más rápido ni que sea constante. Ahora, ¿por qué a lo largo de los años los físicos se han convencido de que este es el número a la cual viaja la velocidad de la luz y que no se mueve y que siempre es constante? Porque han hecho o han tratado de hacer cosas experimentales para tratar de medir la luz. ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo pueden saber este dato?
¿Cómo puedes medir la velocidad de la luz si se supone que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz? ¿Cómo era la pregunta, prof? ¿Cómo puedes medir la velocidad de la luz? O sea, imagínense que ustedes ya dijeron, no, pues la velocidad, supónganse que la luz es lo más rápido que viaja, lo que se puede viajar. Y ahora quieres saber a qué velocidad viaja la luz. ¿Cómo le harían para medir qué tan rápido viaja la velocidad de la luz? ¿Se dan cuenta que sabemos muchas cosas que no sabemos por qué las sabemos? Es que tiene que ver también con la constante de Planck, pero ay, está bien feo. Porque se supone, o sea, creo que en primer semestre el doctor Elizalde nos dijo a ver que, ¿cómo sabemos cuánto es un metro? Y lo más fácil era decir, no, pues es que los de las medidas internacionales tienen un metro y que no sé qué. Y dijo, no, y ya nos mandó a investigar que se usaba la constante de Planck y teníamos que se despejaba una fórmula y se hacían un chorro de cálculos ahí medio rarotes. De Pero, hecho, la definición formal de lo que es un metro depende del tiempo. Es chistoso, ¿no? O Es sea, cierto. uno creería que el sistema métrico es porque cada unidad es independiente de la otra, ¿no? Pero el metro depende del tiempo. De hecho, el metro se define como el tiempo, o sea, lo que viaja la luz en 1/2900 tantos mil kilómetros. Eso Muy así loco. perdón. O sea, se define como la distancia que recorre la luz en 1/2900, no, 298,000, bla, 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 segundos. Eso es así se define el metro. Y que cuando tú lo despejas, pues ya te queda justamente la velocidad de la luz. Los 200, de hecho esta no es la velocidad de la luz, la real velocidad de la luz es 298,000, bla, bla, bla. De hecho, ahí si la googlean, no les va a aparecer esto, esto ya está redondeado, precisamente. Realmente es 290 y algo mil kilómetros por segundo. Ese es el dato exacto de lo que se tiene. Pero la pregunta es, ¿y cómo saben ese dato? ¿Cómo lo consiguieron? O sea, tuvo que haber sido de manera experimental, no hay otra. O sea, pues cualquier es que, hipótesis matemática, cualquiera, tuvo que haber se hecho a partir de una experimentación. pues aquí el artículo que encontré, que es de 2011, entonces ya está medio desactualizado, dice que si se sabe cuál es la frecuencia de la luz, entonces se puede estimar su velocidad con medidas de su longitud de onda. Y, y esto pues se sabe con una técnica que se llama interferometría. O sea que Okay. sabiendo cuál es la frecuencia de la luz, podemos sacar a qué velocidad viaja. Pero la cuestión práctica, porque, o sea, sí, me queda claro que, o sea, imagínate, así tan sencillo podría ser, ¿no? Pon un reloj aquí, pon otro reloj acá, lanza un rayo de luz. Cuando se lance el rayo de luz, prende este reloj, y cuando llegue acá, pues apaga el reloj, luego checa los dos relojes y te fijas cuánto se tardó. Eso es lo más fácil, ¿no? Pero hay un problema ahí. O sea, así tan sencillos experimentos, hay un problema. ¿Cuál creen que es el problema? Que el reloj no está dividido en suficientes partes como para decirme cuánto tiempo pasó. No, sí, de hecho hay relojes atómicos, relojes que tienen una alta exactitud, que están diseñados para equivocarse un segundo cada 15 años. No, perdón, ya ahorita ya van en los cientos de años, o sea, ya que te equivoques un segundo, tienen que pasar cientos de años para que eso pase, cientos. O sea, el problema de la medición del tiempo ya está más o menos controlado, gracias a los relojes atómicos. Pero
El problema que hay ahí, en este experimento, es que, según la teoría de la relatividad, el tiempo es relativo al espacio-tiempo, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, si tú tomas este reloj y este reloj, los sincronizas y luego los separas para medir la velocidad, a la hora de que tú los separas, se va a perder la calibración que hiciste originalmente. Es un problema bien interesante, ¿eh? Pero como la humanidad se dio cuenta de eso, o sea, dijo, pues es que la misma teoría de la relatividad de Einstein me dice que a la hora de separar los relojes, pues voy a perder ahí exactitud. Siempre. Entonces lo que se les ocurrió para poder medir la luz fue que pon un reloj nada más uno, pon un haz de luz, proyéctalo, mándalo, pon un espejo, rebota la luz y cuando regrese la luz, ahí paras el tiempo. Es el mismo reloj que empezó y que terminó. Y ahí, así, gracias a ese experimento, salió esa cifra. Pero hay un pequeño detalle en ese experimento también. ¿Cuál es el pequeño detalle? Que ¿quién te garantiza que la luz cuando sale va a una cierta velocidad y cuando regresa a lo mejor lleva otra velocidad? Puede ser, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor aquí viaja todo a la velocidad de 290,000 kilómetros, ¿verdad? Y regresa instantáneamente. Nadie ha probado que eso no pueda suceder. O que a lo mejor vaya más despacio y luego de regreso se vaya más rápido. Todo está en la premisa de que la velocidad de la luz es constante, pero en ningún lado se ha probado que realmente sea constante la velocidad de la luz. Entonces, el coeficiente de la velocidad de la luz simplemente es un promedio. Es un promedio de un viaje de ida y un viaje de regreso de la luz. Nadie ha logrado medir la velocidad de la luz solo en una dirección. Siempre ha tenido que ser ida y regreso. Dato interesante, ¿no? Dato interesante que realmente los matemáticos, como vivimos en nuestro mundo de que pues no me importa lo práctico, bueno, algunos matemáticos, realmente pues dices, pues, dale la constante que tú quieras, me da igual, ¿no? Pero ya en la práctica es interesante cómo es que los ingenieros, los físicos, realmente se las ingenian para que experimentalmente puedan calcular esos valores, ¿no? No son experimentos sencillos, ¿eh? Hay que pensarle. Entonces, bueno. Ok, regresando al problema del GPS. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hay un redondeo, un error de redondeo. Si ustedes, en vez de tomar esta cifra, toman la cifra que es la exacta. ¿Cuánto es la cifra exacta? ¿Alguien la investigó? 200, ¿qué? 299,798,458 metros. 99,792 792 punto 458 metros sobre segundo. 458 metros, kilómetros, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿No? Kilómetros, Ah, no, sí. kilómetros por segundo. Bueno, ahí se ve claramente por qué es que deciden redondearlo, ¿no? Dicen, pues es que para que no te aprendas este número, apréndete este y ya. Pero si se dan cuenta, es un redondeo tremendo. ¿Sí se dan cuenta? Grandísimo el redondeo que hacen. O sea, están redondeando básicamente 218.18. No, ¿cuánto es? 207.5 kilómetros. Entonces, imagínense que el GPS ocupa esta tecnología, esta idea, para sacar las distancias.
y que el ingeniero que diseñó el GPS dijo, no, pues tómate este es el dato, tómate este. Todo el mundo sabe que es este. Y entonces, ¿cuánto va a cambiar? Digamos que ya el satélite manda su frecuencia para identificar la distancia a la cual está, y tu reloj lo mide, y resulta ser que dice, se tardó un segundo. Se tardó un segundo en llegar. Ah, bueno. Entonces, por un lado, la distancia me va a decir que es esta, y por otro lado me va a decir que es esta, si redondea. O sea, básicamente te está diciendo que es lo mismo estar en la Ciudad de México que estar en Querétaro. Pues eso no sirve de nada, ¿verdad? Para un GPS eso es malísimo. Es como prendo mi GPS y me dice que estoy en la Ciudad de México, y yo, ¿por qué estoy en la Ciudad de México? Pues porque a lo mejor al ingeniero se le ocurrió redondear esto. Entonces no sirve, ¿verdad? Por eso es que pues, realmente para poder localizar la distancia, pues ocupan ¿no? El dato exacto, porque si no hace una gran diferencia. Pero aquí, incluso en este momento, tuvieron que redondear también, ¿no? Aquí seguro esto sigue y sigue y sigue y sigue. Va a haber ahí una pequeña falla, que de hecho es lo que el GPS dice, ¿no? Te dice, la ubicación que te estamos dando es aproximada con un error de, no sé cuánto está el error, como en 10 metros, creo, ¿no? Algo así te dicen que tienes un error como de 10 metros, que podría estar aquí o en la esquina de tu calle. Entonces, a eso se debe, a un error de redondeo. Aún peor, suponte que podrías tener exactamente todos estos datos, bien, y que tienes una computadora suficientemente, con mucha capacidad de memoria, donde le metas, no sé, 1.000.000 de datos ahí después del punto decimal, ¿no? Dices, ya no me voy a equivocar en el error de redondeo ahí, ¿no? Voy a tener la precisión exacta. ¿Dónde más pueden salir mal las cosas? En el tiempo. Porque a pesar de que tengamos relojes sumamente especializados, relojes atómicos que les comentaba, muchas veces mi papá se dedicaba a eso, justamente, a hacer relojes atómicos. Entonces, muchas veces le preguntaban, oye, ¿para qué quieres un reloj atómico? O sea, un reloj que se va a equivocar un segundo cada 500 años. ¿Eso de qué sirve? En 500 años ya no vas a estar vivo. y te dicen, bueno, lo que pasa es que la exactitud de la medición del tiempo es importantísima. ¿Por qué? Porque gracias al tiempo podemos sacar la distancia. Los GPS funcionan a base de relojes atómicos. Por eso es que los satélites a bordo tienen relojes atómicos. Porque un error de un segundo, imagínense que un reloj se equivoca un segundo, nada más un segundo de equivocación. Con un segundo de equivocación, tu error es de 300,000 kilómetros. O sea, que es lo mismo que estés aquí o fuera del sistema solar, ¿no? Por eso es importante poder medir con precisión el tiempo. ¿Se dan cuenta de todos los problemas que hay en el mundo y que no nos hayamos dado cuenta de lo que pueden, o sea, realmente del ingenio de las personas? Es ingenio, es mucho ingenio. Está bien padre. Bueno, eso se me hace muy interesante. Entonces, aquí con este ejemplo ya espero haber ejemplificado que un error de redondeo, a pesar de que vamos a estar inmersos en él sí o sí, en algún momento, puede causar grandes conflictos en la práctica, ¿verdad? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Muchas, pero no sé qué preguntar primero. Deje que lo procese, profe. No, y luego imagínate, pues si necesitas 3 satélites, los 3 satélites van a tener un error, ¿no? Entonces, pues pueden salir muchas cosas mal. Entonces, en la práctica, por eso es que no me gustan las cosas prácticas, porque en la práctica hay muchos errores y me desespera que no tengas tanto control. O sea, teóricamente está bien, prácticamente hay muchos errores. Pero bueno, tenemos que aprender a vivir con ellos, porque de otra manera no haríamos nada, ¿no? También. Bueno, entonces, listo, ahí está. Aquí el libro pues pone algunos ejemplos más de que te dice de que no, pues imagínate, ya tan solo trabajar con pi, con e, con la raíz de 7,
con el número áureo, con cualquier número irracional, ya vas a tener un error de redondeo. Por muy preciso que quieras ser, vas a tener un error de redondeo. Y tanto así que incluso las mismas máquinas, las computadoras, a la hora de tener una memoria finita, van a cometer un error de redondeo. ¿Estamos de acuerdo? Indiscutiblemente. O sea, cuando nadie va a poder guardar pi en una computadora nunca. Imposible. Lo va a redondear. Peor aún, las computadoras nunca en la vida van a poder guardar a los números reales. O sea, eso quiere decir que el 0 en una computadora siempre tiene un sucesor. Siempre. O sea, después del 0 en una computadora le va a seguir un número. 0.000, 100 ceros si tú quieres y un 1, probablemente. Pero tiene un sucesor. Y en los números reales, ustedes saben que el 0 no tiene sucesor. Entonces, ya se dan cuenta que nuestro mundo, lo que hacemos día a día, tiene errores. El hecho de usar una computadora ya tiene errores. Y hay que aprender a vivir con esos errores. ¿Ok? Bueno. Dos términos importantes que vamos a estar hablando. Luego a lo mejor en la plática los puedo mezclar, pero quiero que entiendan qué significa exactitud y precisión. ¿Vale? La exactitud tiene que ver, de hecho aquí hay un dibujito bastante ilustrativo de lo que tiene que ver exactitud y precisión. Cuando hablamos de exactitud, lo que estamos buscando es que los valores que nosotros queremos obtener están cerca de nuestro valor verdadero o del valor que queremos realmente aproximar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí el dibujito lo que dice es, imagínate que tú quieres darle a la diana de este juego de dardos, ¿no? Imagínenselo así. Entonces, el hecho de que tú empieces a lanzar los dardos, y te queda esto como configuración, aquí podríamos decir que tu lanzamiento tuvo poca exactitud, porque tu objetivo era darle aquí, y parece ser que tus datos pues se fueron como concentrando por acá. Entonces podemos decir que tienes poca exactitud a la hora de tirar los dardos, ¿ok? Si en cambio tú tiras algo así, podríamos decir que tenemos buena exactitud porque la mayor cantidad de dardos que lanzamos están alrededor de nuestro objetivo, ¿no? Entonces digamos que nuestros resultados están alrededor de lo que queríamos realmente aproximar. Ahora, ¿qué pasa con la precisión? A diferencia de la exactitud, la precisión tiene que ver con qué tan pegados están los datos que estamos aproximando. O sea, en este caso, en el juego de los dardos, esto sería una alta precisión. O sea, que la mayor cantidad de los datos, la mayor cantidad de los dardos que lanzamos fueron muy cerquita. Entonces decimos que tenemos mucha precisión a la hora de lanzar. Pero si se dan cuenta aquí en este ejemplo, a la hora de lanzar los dardos, no le dimos a nuestro objetivo. Entonces, estamos diciendo que tenemos mucha precisión, pero baja exactitud. O sea, no le dimos a donde queríamos darle. Lo ideal sería tener mucha exactitud, o sea, que nuestros datos estén alrededor de lo que nosotros queremos, pero que además nuestros datos no discrepen tanto unos de otros. O sea, que los dardos realmente estén muy pegaditos unos de otros, ¿no? Entonces, este sería nuestro caso ideal. Esto es lo que nosotros vamos a tratar. Vamos a tratar de tener mucha exactitud y mucha precisión. Eso es lo que buscamos. Pero vamos a encontrarnos con todos los casos a lo largo del curso. Vamos a encontrar métodos que no tienen ni exactitud ni precisión, que de hecho van a diverger totalmente. Vamos a identificarlos. Vamos a encontrar ejemplos donde tengamos buena exactitud, pero poca precisión. Y vamos a encontrar situaciones que tengamos mucha precisión, pero poca exactitud. Y hay que ver, pues ahora sí que, qué interpretar de cada caso, ¿no? O sea, un caso en el que tenemos mucha exactitud y muy poca exactitud y muy poca precisión, básicamente podríamos decir que es un método
poco efectivo, ¿no? O sea, no me sirve de nada. No tener exactitud ni precisión, pues no sirve de nada. Ahora, si tenemos mucha exactitud pero poca precisión, entonces a lo mejor ahí podríamos decir una hipótesis como de que sí se aproxima a donde creemos, pero no es concluyente totalmente, ¿no? O sea, no podemos concluir que realmente eso vaya a pasar. En un caso de mucha precisión pero poca exactitud, ahí es como más bien replantearse lo que estábamos buscando, ¿no? Si nuestra hipótesis es que nuestros datos tenía que entender acá y finalmente tienden acá, entonces quiere decir que nuestro experimento, algo en el experimento salió mal, porque todos nuestros datos tenían mucha precisión, pero no se aproximaron a donde yo quería. Y por último, pues si tenemos un caso de alta precisión y alta exactitud, pues es lo ideal, es lo que estamos buscando, ¿ok? ¿Dudas? ¿No? Bueno, nos conectamos una última vez. En el caso de los GPS, ¿cómo podríamos ilustrar el caso de la exactitud y la precisión? ¿Qué querría decir? O sea, por ejemplo, tenemos 3 GPS, imagínense, 3 GPS, bueno, 2 GPS pegaditos así. Y los 2 GPS lanzan la radiofrecuencia para localizar la distancia, para sacar la distancia. ¿En qué caso sería un caso de poca exactitud y poca precisión? Pues sería el caso en el que cuando tú veas compares tus datos en los dos satélites, te digan, ah, pues en uno me salió que está a 10 kilómetros y en otro que está en 15 kilómetros. Entonces estamos de acuerdo que hay poca precisión, porque los dos datos discrepan mucho. Pero si realmente el objetivo estaba a 30 kilómetros, entonces dices, además de que son pocos precisos mis dos satélites, están muy lejos del resultado verdadero. Entonces decimos que tenemos tanto poca precisión como poca exactitud. Ahora imagínate para este caso que nuestro dato verdadero, o sea, lo que realmente mide, son 30 kilómetros y en un satélite me sale que 35 kilómetros y en el otro 25. Entonces decimos, tienen poca precisión porque discrepan por 10 kilómetros ambos satélites, pero podríamos decir que tienen buena exactitud porque están alrededor del valor verdadero. ¿Vale? Ahora, un caso de mucha precisión pero poca exactitud es de que estén a una distancia de 30 kilómetros del objetivo, pero que cuando hacen la medición los dos satélites, en uno sale, no sé, 15 kilómetros y en otro sale 16 kilómetros. Entonces ahí decimos que tienen buena precisión porque nos dieron casi los mismos datos, pero están muy lejos del valor real, ¿vale? Y lo ideal sería pues que tienes dos satélites, tienes un objeto a 30 kilómetros, que ambos satélites a lo mejor uno te diga 31 y el otro te diga 29, entonces en este caso decimos, tienen buena exactitud porque en ambos casos se parecen mucho las mediciones y además están alrededor del valor que yo esperaría, o sea, de 30 kilómetros. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces son dos parámetros que vamos a estar considerando también a lo largo del curso, precisión y exactitud. Hay que aprenderlos a distinguir uno del otro. Entonces, finalmente, vamos a definir el error cuantitativo, ¿vale? O sea, ya dijimos que vamos a trabajar con el error cuantitativo, entonces para ese sí vamos a poderle asignar números. Y el error va así. Vamos a decir que un valor verdadero, o el valor que nosotros sabemos por hipótesis o por conjetura, que es el valor verdadero, va a ser igual al error aproximado más un error. Entonces, precisamente de aquí despejamos el error y vamos a decir que el error verdadero en un experimento va a ser igual al valor verdadero, o sea, lo que nosotros creemos por hipótesis, por modelo matemático, por lo que sea que creemos que ese tiene que ser el valor, menos lo que nos está saliendo experimentalmente, por nuestro valor aproximado. La diferencia entre estas dos cosas, entonces, nos va a dar el error. En el caso del paracaidista, entonces, si yo quiero definir error, ¿cómo se tendría que hacer? Pues dices, este es mi valor verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en el trayecto de este procedimiento no cometí ningún error. Es tal cual el error como tiene, el valor como tiene que ser. Y este es mi valor de aproximación.
¿Cuál es mi error entonces? Aquí, en este caso, pues simplemente es la resta de mi valor verdadero menos mi valor de aproximación. Eso es mi error. Suena lógico, ¿verdad? No se quebraron mucho la cabeza definiendo lo que es un error. Entonces, básicamente así lo vamos a definir. El error verdadero, que se va a denotar como ET, va a ser la diferencia de lo que deberíamos de obtener menos nuestro valor aproximado. ¿Okay? En el ejemplo del paracaidista, entonces les comentaba, pues aquí rápidamente podemos ver, no sé, por unos datos, ¿no? El valor verdadero es 19.6, entonces el error de aproximación es 19.62, ahí poniendo un ejemplo. Entonces en este caso tendríamos un error verdadero de menos 2.02 metros por segundo, ¿no? Según la definición. Ahora, muchas veces, pues para no tener números negativos en los errores, pues normalmente a veces le sacamos el valor absoluto, ¿no? O sea, decimos, no, pues tómate el valor absoluto del valor verdadero menos el valor aproximado y ya tienes tu error. Entonces, en valor absoluto podríamos decir que el error aquí sería de 0.02 metros por segundo, ¿no? Y ya. Entonces, así es como más o menos trabajamos el error verdadero. Y como les estaba, se denota con una ET. Entonces, siempre que vean en el libro y en los ejercicios, vean ET, me estoy refiriendo al error verdadero. O sea, suponiendo que tú sabes cuánto tendrías que obtener. ¿Vale? Bueno. Sin embargo, a veces este error verdadero, aunque es lo que realmente tú te equivocaste, como que muchas veces tampoco nos dice todo lo que quisiéramos saber. ¿Por qué? Porque este error a veces no es tan certero o no nos dice mucha información. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supónganse que este, tenemos, tenemos una carretera, ¿sale? Supónganse que tenemos una carretera de o sea, un ingeniero construyó una carretera de 10 kilómetros. Y este ingeniero resulta ser que se equivocó, o sea, que a lo mejor en un lado de los 10 kilómetros de la carretera, en 100 kilómetros hubo baches. Entonces ahí a lo mejor podemos decir que el ingeniero se equivocó en 100 metros de los 10 kilómetros de la carretera. ¿Sale? Por poner un ejemplo. Y ahora imagínense que otro ingeniero construyó 1 kilómetro de carretera nada más y se equivocó los mismos 100 metros. Entonces tú dices, pues ambos ingenieros son igual tienen la misma capacidad porque ambos se equivocaron 100 metros, ¿no? Uno se equivocó 100 metros en su carretera de 10 kilómetros y el otro se equivocó 100 metros en su carretera de 1 kilómetro. ¿Ustedes creen que es justo? No. No, ¿verdad? O sea, claramente, aunque tengan el mismo error, como que no es en lo proporcional el mismo error, ¿verdad? O sea, como que el error es el mismo, ¿eh? Por definición, el error va a ser el mismo. Pero no nos dice mucho, a veces, ¿no? Es lo mismo como decir, un arquitecto se equivocó por 2 centímetros en una casa. Tú dices, bueno, 2 centímetros, no pasa nada, ¿no? Se ajusta el aplanado, lo que tú quieras, 2 centímetros me equivoqué. Oye, pero si me equivoco 2 centímetros, como decíamos, a la hora de poner un diente, ¿verdad? Ahí cambia radicalmente la cosa. Entonces, como que el error, así como tal, como está definido, puede ser que no nos diga mucho. Puede ser que quede como para interpretación, ¿no? Entonces, ¿por qué es que para un arquitecto 2 centímetros no hace la gran diferencia, pero para un odontólogo sí hace la gran diferencia 2 centímetros, ¿no? Entonces, por eso es que se decidió definir el error de una manera adicional. O sea, esta definición está bien, pero vamos a sacar una definición adicional para que sea justo, ¿no? Para que sea proporcional. Y entonces se definió lo que se conoce como el error relativo. ¿Sale? El error relativo se va a definir de la siguiente manera. Va a ser, bueno, el error relativo fraccional se va a definir como tu error que tuviste, que ya lo calculaste previamente, entre tu valor verdadero. ¿Ok?
Es una manera diferente. Y esto ya es relativo, es proporcional a. En el caso entonces de los ingenieros que construyeron la carretera, pues aunque los dos tengan un error verdadero igual de 100 metros, a la hora de sacar su error relativo, pues obviamente el que construyó el de 1 kilómetro va a tener un error relativo mayor al que construyó el de 10 kilómetros, porque se equivocó mucho más en proporción a lo que construyó. ¿Sí? Y pues a veces, como ustedes recordarán, la gente está traumada con las fracciones, entonces a veces una fracción no te dice mucho, entonces deciden multiplicarlo por 100 para hacerlo porcentaje. Entonces el error relativo porcentual, ¿verdad? Va a ser esto mismo, pero multiplicado por 100. Entonces ya ahí podemos hablar de que se equivocó 20%, se equivocó 10%, ¿estamos? Siempre. Esto, por eso se aplica mucho, se ha puesto tan de moda eso del Sigma 6, o sea, de equivocarse lo menos posible. Pero equivocarse relativamente lo menos posible, ¿no? Creo que es importante decir eso de relativo a algo, ¿no? Porque no, es lo que te digo, o sea, para un ingeniero en construcción a lo mejor 1 centímetro no hace la diferencia, y tú dices, ah, está bien, pero 1 centímetro en otra disciplina puede significar algo diferente, ¿no? Entonces, por eso es que siempre como que lo que más importa es el error relativo, ¿no? Es como que lo que realmente te va a medir qué tan bueno o qué tan malo es. Y se dan cuenta, muchas cosas, muchas cosas se miden así. Por ejemplo, ahorita lo de las vacunas. En todo el tiempo nos están hablando de errores relativos. Nunca nos dijeron, 1 millón de vacunas fallaron. Pues sí, pero 1 millón de cuántas. Ah, de 1.000 millones. Ah, pues entonces no está tan mal, ¿no? Puede sonar un número muy desorbitante, pero a lo mejor en comparación a la cantidad de vacunas que se fabricaron, a lo mejor es un buen dato. Entonces, por eso es que te manejan mejor una cuestión porcentual, un error relativo. Te dicen, ah, es que su efectividad de la Pfizer es del 97%. O sea, quiere decir que 3% de las vacunas están fallando. ¿3% de qué? Pues no sé cuántas hayan fabricado, pero 3% de ellas van a fallar, según su cálculo, ¿no? Y eso tiene más sentido. Tiene mucho más sentido que te digan eso a que te digan van a fallar 100 millones de vacunas. No, pues tú te espantas, ¿no? Cualquiera se espantaría cuando te dicen que van a fallar 100 millones de vacunas. Pero a lo mejor es la cantidad que están fallando, pero en proporcional a cuántas. Y así, de hecho, ustedes que son biomédicos saben que para que ustedes puedan patentar realmente un procedimiento que esté relacionado con el ámbito de la salud, su error relativo tiene que ser bien chico, ¿no? Realmente tiene que ser pequeño. O sea, van a tener un error, sí, pero, o sea, todos los medicamentos, todos los procedimientos les dan un porcentaje de error relativo a, ¿no? O sea, imagínense un procedimiento que te digan, es que se mueren, o sea, han muerto 15,000 personas con este procedimiento. ¿Y tú qué? No, pues no, gracias, ¿no? Te dicen, sí, pero 15,000 personas de 15 millones de personas que se lo hemos hecho. Ah, bueno, pues entonces mi porcentaje de morirme es pequeño, ¿no? Así se maneja el mundo, ¿no? Te hablan sobre errores porcentuales. ¿Okay? Bueno, entonces a este es el que más atención le vamos a poner, precisamente, al error porcentual. El otro error como que pues, no nos dice mucho así como tal. Entonces, claro, lo vamos a necesitar porque si se dan cuenta, precisamente el error verdadero es lo que vamos a dividir. Entonces, sí lo vamos a necesitar. Pero a la hora de dividirlo entre el valor verdadero, pues es cuando vamos a sacar nuestro error relativo. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces ahí se ve la diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, alguien podrá objetar y decir, ok, te creo, todo esto va teniendo sentido. Oye, pero tú nos dijiste que va a haber situaciones en las cuales no podamos conocer el valor verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de un procedimiento que no tenga un método analítico, pues ¿cómo vas a saber el valor exacto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la velocidad de la luz, si nadie ha logrado con un método analítico, digámoslo así, calcular la velocidad de la luz, ¿cómo sabes cuál es tu error? Si no tienes este valor verdadero. Porque se dan cuenta que para definir el error necesitas el valor verdadero. Es un poco absurdo, ¿no?
Dices, pues, ¿cómo por qué te vas a equivocar si ya conoces el valor verdadero? Es un poco absurdo. E incluso lo necesitamos para el error relativo, porque ya una vez calculando el error verdadero, todavía lo tengo que dividir entre el valor verdadero. Si se dan cuenta de lo absurdo que suena, ¿no? Dices, teóricamente está bien, suena lógico, pero en la práctica es absurdo. Pues es que si conoces el valor verdadero, ¿para qué te mortificas por un error? ¿Estamos? Entonces dicen, bueno, está bien, eso es una observación válida, y por eso es que nosotros no vamos a poder manipular mucho la exactitud. ¿De acuerdo? O sea, el error verdadero está en base a la exactitud. De hecho, yo lo llamaría el error de exactitud. Porque si dan cuenta, lo que está midiendo, regresando a nuestra gráfica, es qué tanto nuestros datos están cerca de lo que yo quiero que esté, ¿no? O sea, este es mi valor verdadero, en este caso el centro de la diana, y yo lo que estoy diciendo es qué tanta distancia están mis datos de aproximación. Eso es el error verdadero. Entonces, mientras aumenta más la exactitud, ¿verdad? La idea es que mi error verdadero pues decrezca, se haga más pequeño, porque mis datos cada vez están más cerca de lo que yo quisiera obtener. ¿Estamos? Pero bueno, como eso no lo podemos, la exactitud no la podemos realmente determinar a menos de que hagamos un experimento exacto o tengamos el modelo exacto para calcular el valor verdadero, entonces vamos a tenernos que fijar únicamente en la precisión. No va a quedar de otra. Nuestros métodos que vamos a estar trabajando se van a basar en precisión. Es la única manera en la que vamos a poder realmente cuantificar qué tanto nos estamos equivocando. Entonces, para eso se da una definición de lo que se le va a llamar el error relativo aproximado, ¿vale? Y para denotarlo, a diferencia del otro, aquí se le va a poner una A de aproximado. Y el otro tenía una T de verdadero, de true, ¿ok? Bueno, ¿y cómo se define este error relativo de aproximación? Bueno, lo que vamos a hacer es calcular un error de aproximación, un error aproximado. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo se calcula este error aproximado? Bueno, el error aproximado se va a calcular por medio de un método de dos aproximaciones, ¿vale? Entonces, imagínate que tú tienes una aproximación A1 que te dio experimentalmente o que lo sacaste con un algoritmo o algo, te dio ese dato, A1. Y luego tienes otro dato que te dio A2. Y luego los comparas, ¿no? ¿Cómo? Pues réstalos y sácales un valor absoluto. Entonces, restamos el dato 1 menos el dato 2 y eso nos va a dar qué tanta distancia hay entre los dos datos, qué tanto discrepan estos dos datos entre sí, ¿ok? Y esto, así se va a definir precisamente el error de aproximación. Si se dan cuenta, en ningún momento yo estoy usando el valor verdadero. Estoy suponiendo que no lo sé, no lo conozco. Entonces, lo único que puedo hacer es comparar dos mediciones o dos datos que yo obtuve. Regresando al caso del paracaidista, para que noten la diferencia. En el caso del paracaidista, el error verdadero nosotros lo calculamos como lo que sabemos que sí es verdad, menos nuestra aproximación, en este caso y en este caso. Suponte que este dato no lo tienes, no lo conocemos. Ah, bueno, lo único que conozco son estas dos aproximaciones. Esta aproximación la hicimos por intervalos de 1 segundo y esta aproximación la hicimos con intervalos de 0.5. Ah, bueno, pues en uno, el dato y en el segundo me dio este. ¿Cómo calculamos el error de aproximación? Pues restamos no sé. Y ya no me meto con el error, con el valor verdadero. Ya el valor verdadero yo lo olvido porque a lo mejor no lo puedo calcular. Lo único que puedo hacer es qué tanto discrepan mis datos en mi aproximación. Pero se dan cuenta, justamente esa discrepancia es lo que nos da la precisión. Si estos dos datos están muy cerquita uno del otro, quiere decir que nuestro método tiene una alta precisión, porque no están discrepando tanto nuestros datos. No nos habla nada sobre la exactitud. Puede ser que a lo mejor nos está aproximando 9.8 aquí, 9.8001 y aquí 9.802647 y tú dices, ah, pues están bien cerquita, tenemos buena precisión.
pero a lo mejor el valor verdadero puede ser que sea 100. Entonces, este es un caso en el que tendríamos una alta exactitud, pero poca precisión. El error de aproximación únicamente nos va a decir qué tan preciso es nuestro método. Preciso, no exacto, preciso. Y por eso es que aquí en nuestro dibujito de la diana, me gusta pensar que a mayor exactitud, el error verdadero va a decrecer, pero a mayor precisión, el error de aproximación tiene que decrecer. ¿Dudas? ¿Puede repetir eso último, profe, por favor? Sí. Si tú quieres dar un sentido a eso de los errores, a la diferencia de los errores, el error verdadero, como depende del valor verdadero, o sea, depende de la diana, del punto aquí a que yo quiero aproximar, entonces se va a estar basando en la exactitud. O sea, mi error lo estoy calculando como lo que yo quiero obtener, que en este caso es el centro de la diana, y, o sea, básicamente la distancia de mis dardos a la diana. Eso es mi error verdadero. Pero si tú sabes dónde está la diana, si tú no tienes el valor verdadero, porque no lo pudiste calcular, porque no hay un modelo que te lo diga, lo único que vamos a poder es calcular la precisión y nada más. Entonces, básicamente la precisión se va a medir entre qué tanta discrepancia hay entre los datos, ¿no? O sea, qué tan alejados están unos de otros. Y eso nos los va a dar justamente el error de aproximación. Entonces, visto gráficamente, el error verdadero es la medición de la exactitud y el error de aproximación es la medición de la precisión. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, pues bueno, apunten esta formulita porque esta es la formulita que probablemente es la que más vamos a ocupar a la hora de programar, porque les digo, no es como que tú sepas la información a priori, o sea, no la sabes desde el principio, pues por eso es que estás poniendo a trabajar a un algoritmo para aproximarlo. Entonces, esta es la fórmula que probablemente más vamos a ocupar en el curso, ¿sale? Hay que tenerla ahí puntada en la portada de su cuaderno, donde quieran que la pongan y que no se les olvide, que se define precisamente como la aproximación actual, que en este caso puede ser como A2, menos la aproximación anterior, que podría ser A1, las resto y las divido entre la aproximación actual, o sea, la última aproximación que yo tuve. Y eso lo multiplico por 100 y ya me lo va a dar como un error relativo a la precisión. ¿Ok? Ok. Y va a haber situaciones, entonces, pues normalmente cuando ya sabemos que estamos en un algoritmo que tiene un error, pues va a haber un error aceptable, ¿no? Se va a decir algo que te diga, bueno, ok, te voy a dar chance que te equivoques, te voy a dar chance que no tengas toda la precisión del mundo ni toda la exactitud del mundo, porque pues eso sería casi imposible, pero sí va a haber un cierto margen, vamos a decirlo así, para que te equivoques, ¿no? Que otra vez volviendo en el caso de las vacunas o de las cuestiones médicas, ¿cuál es su margen de equivocación normalmente? Pues para que un medicamento sea bien aceptado, pues tiene que tener un margen de error como de 5% para abajo, ¿no? Normalmente. Y a lo mejor incluso, por ejemplo, los métodos anticonceptivos te los manejan con porcentajes así casi absurdos, ¿no? Te dicen, no, pues que tal método tiene 99.99 de eficacia, ¿no? Pero tiene un error, siempre va a tener un error, ¿no? Y así. Entonces, va a haber un cierto dato que le vamos a llamar el error esperado, que es algo que tenemos que superar, o sea, tenemos que lograr superar ese error esperado para que algo tenga sentido. Entonces, por ejemplo, si ustedes están inventando un nuevo medicamento y tú dicen, ah, bueno, pues en teoría todo lo hice bien, ¿no? Y empiezan a hacer sus pruebas clínicas y resulta ser que les quedó que el 96% de los pacientes sí se curó y el 4% pues no. Ah, entonces decimos, ¿cuánto es en la regla? Vamos a la asociación médica, no sé quién es el que apruebe los medicamentos. Ustedes saben, ¿no? Me imagino. ¿Quién es el que evalúa para que un medicamento se haga comercial y se pueda aprobar? La FDA. Bueno, La FDA.
Entonces la FDA supongo que debe tener sus estándares, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que para que pueda ser comercializado necesitas tener una eficacia o sea, un error menor al 3%. Entonces ese es el objetivo. El objetivo es superar ese error, o sea, lograr que nuestro error sea menor a eso que nos están diciendo. Eso es justamente el error esperado y se va a denotar como una epsilon s, ¿vale? Entonces ya tenemos tres tipos de errores hasta ahorita que los vamos clasificando. Error verdadero, que es ET, epsilon t. Tenemos el error de aproximación, que es EA, epsilon a. Y tenemos el error esperado, que ese dato es el que por alguna normativa es lo que nosotros tenemos que superar. Es nuestro objetivo a superar. ¿Ok? Entonces, pues lo que buscamos, lo que vamos a buscar en nuestros procedimientos es que nuestro error de aproximación sea menor al error esperado. ¿Dudas? No, ¿No? no, por mí no. ¿Y por Ok. qué se le pone en valor absoluto, profe? Bueno, porque normalmente el error esperado, o sea, si aquí a lo mejor te dicen 5% y tú haces trampa y restas el menor con el mayor y te queda menos 7%, tú dices, ah, pues ya lo logré, ¿no? Pero no, te dicen, no, en valor absoluto. O sea, en valor absoluto, el error te tiene que quedar más chico que lo que te estoy diciendo. Por eso es que le ponen el valor absoluto. Bueno, en cuestiones, por ejemplo, les digo que ustedes hacen su experimento con su medicamento nuevo y dicen, ah, pues cuántas personas y hacen su estadística ahí y ya sacan que tu error es del 3%, dices, ah, bueno, pues está bien, ya lo superé y ya se va a patentar y va a entrar comercialmente a este medicamento, ¿no? Supongamos. Pero si nuestro problema está mejor en términos de las cifras significativas, recuerden que que dijimos, es que depende de la disciplina, las cifras significativas pues pueden importar, ¿no? En el caso a lo mejor de un ingeniero, los centímetros es tolerable, pero en el caso de un nanotecnólogo, claramente los centímetros no son tolerables, ¿no? Tendrán que irse a la escala de los nanómetros. Entonces, para eso, si tú quieres hacer esta como conversión entre el error que tú quieres en cuestiones porcentuales contra el error que tú quieres en cifras significativas, hay una fórmula, que es esta precisamente de aquí, que nos dice que si tú quieres, por ejemplo, que tenga tantas cifras significativas tu resultado, simplemente el error esperado que tú tienes que proponer va a ser esta fórmula de aquí, donde n es el número de cifras significativas que tú deseas de tu experimento. Entonces, por ejemplo, en el caso de los nanotecnólogos que trabajan con el orden de 10 a la menos 9, quiere decir que las primeras 9 cifras significativas para ellos son importantes y no pueden estar cambiando, no pueden estar modificándose. Entonces, en ese caso, el error esperado que ellos están buscando, o sea, que lo que ellos quieren superar es de 0.5 por 10 a la 2 menos 9, porque 9 es el número de cifras significativas que ellos necesitan. Si ustedes hacen ese cálculo, entonces el error esperado que ellos quieren superar es 0.5 por 10 a la menos 7. Ese es el error esperado. Entonces, cualquier procedimiento que ellos hagan para que tenga sentido en sus cifras significativas, tienen que superar este error. Si, por ejemplo, ustedes que son biomédicos dicen, no, pues a mí no me importa tanta cifra significativa, con que tenga 3 cifras significativas es suficiente, bueno, pues entonces n es igual a 3, entonces el error que hay que superar es de 0.5 por 10 a la menos 1, y ya. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, entonces igual esta formulita, por ahí apúntenla, es importante, que va a haber ejercicios que les voy a dejar, que les voy a decir, a ver, quiero que me aproximes la raíz de este polinomio con 3 cifras significativas. Bueno, entonces yo ya sé cuál es el error que tengo que superar. O sea, esta fórmula es el paso, es la conversión entre error porcentual, o sea, el error esperado, contra cifras significativas. Este es el puente. Y de hecho, la demostración de que por qué si superas este error ya tienes tantas cifras significativas, aquí dice que este cuate en 1966 probó
que si tú superas este error, pues ya las cifras significativas van a ser, al menos hasta n, van a ser iguales a lo que debería de valer. ¿Vale? Bueno, pues listo. Si quieren, aquí le dejamos. Después vamos a hablar un poquito sobre cómo se equivoca la computadora, un poquito más de errores de redondeo, y luego platicamos sobre el error de truncamiento. ¿Sale? ¿Qué es eso del error de truncamiento y por qué no los podemos topar con este error? Pues listo. Que tengan un bonito fin de semana. Nos estamos viendo. Nos vemos, Profe. profe. Nos vemos. Bye. Gracias.